Comenzamos con el video número 7 de Ciencia Política de segundo año. En esta ocasión vamos a introducirnos en la temática de qué es la ciencia política, cuál es su objeto de estudio y analizar algunos de los fenómenos que estudia la disciplina. Bien, para responder a la primera pregunta, ¿qué es la ciencia política o la politología? Podemos llamar a la disciplina de las dos maneras, ¿no? Ciencia política o politología. Tenemos que saber qué es la ciencia social. Nuevamente, esto hay que dejarlo bien en claro. Es una ciencia, tiene su método, es algo serio, no es simplemente opinar sobre gustos o sobre lo que nos parece que está bien o está mal, sino que hay un método científico detrás de esta ciencia, ¿no? Que es, por supuesto, una ciencia social. No es una ciencia exacta, pero no por eso deja de ser una ciencia en sí misma. Bien, decíamos que la ciencia política o politología es la ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y el comportamiento político en la sociedad. Repetimos nuevamente para que nos quede claro el concepto. La ciencia política, también llamada politología, es la ciencia social que estudia la teoría y la práctica de la política, los sistemas y los comportamientos políticos en la sociedad. Bien, dentro de sus objetivos está el establecer, a partir de la observación de los hechos de la realidad política, explicaciones acerca de su funcionamiento, acerca de los comportamientos humanos dentro del ámbito de lo que es la política. Bien. Ya luego me podrán preguntar entonces qué es la política en sí misma, ¿no? Porque ahora sabemos que la ciencia política es la ciencia social que estudia la teoría y la práctica de la política, así como de los sistemas políticos y los comportamientos políticos en la sociedad. ¿Bien? Esa es nuestra ciencia. Eso es lo que nos tiene que quedar en claro porque es lo que abordaremos, lo que estamos abordando ya en esta materia. Y tenemos que saber que la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos como distribución de recursos o el estatus. ¿Bien? La política es el estudio de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otra forma de decisiones de poder entre individuos, como puede ser la distribución de recursos o el estatus, es decir, esto lo hemos visto en sociología, en primer año, que es la posición que ocupa el individuo en sociedad. ¿Bien? También se considera que es el arte o la doctrina o la práctica referente al gobierno de los estados. Bien. Pero vamos a quedarnos con la primera definición porque en nuestra ciencia es lo que mejor nos va a venir para poder entender bien a esta ciencia que estamos estudiando, ¿no? La política es el conjunto de actividades que se asocian a la toma de decisiones en grupo. Bien, ¿cómo un grupo toma decisiones, ¿no? Y las formas, ¿no?, de relación de poder que existe entre esos individuos en esas asociaciones para tomar decisiones y para distribuir recursos. ¿Bien? Lo que nos lleva a decirlo mucho más pequeñito, ¿no?, que la política es el poder. ¿Bien? Cuando decimos que es las actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, ¿bien?, u otras formas de relaciones de poder
entre individuos, cómo es la distribución de recursos, cómo decidimos cómo se reparte el poder, cómo decidimos la distribución de recursos, cómo decidimos quién y cómo se toman algunas decisiones en un grupo. Bueno, eso implica quién tiene más poder dentro del grupo y por tanto qué facultades tiene para tomar decisiones o cómo puede influir con su poder para tomar decisiones. Entonces, a grandes rasgos, la política implica sobre todo actividades de poder. Eso es lo que nos conlleva a la definición anterior y que nos esclarece un poquito, ¿no? Que la ciencia política lo que estudia es la teoría y la práctica de la política, ¿no? De estas actividades de poder que llevan a tomar decisiones. Como así también, es mucho más amplio que eso, estudia los sistemas y los comportamientos políticos en una sociedad. Bueno, ya entendido lo que es la ciencia política, ya entendido lo que es la política, vamos a ver cuál es el objeto de estudio de las ciencias políticas, ¿no? Esto significa qué es lo que estudia puntualmente, que ya de alguna manera lo hemos dicho. Hay también muchas definiciones. Algunos dicen que simplemente el estudio, el objeto de estudio de la ciencia política es la política, ¿bien? Como la acabamos de definir, ¿no? Y se puede hacer, ¿no? Nuevamente este equivalente explicando que la política es todo aquello que se ocupa de las relaciones, la política es todo lo que equivale a las relaciones de poder que se establecen dentro de un pacto de convivencia dentro del Estado. ¿Bien? Entonces, si queremos decirlo bien sencillo, el objeto de estudio de la ciencia política, sí, es la política, pero tenemos que entender que la política incluye todas las actividades, todas las relaciones de poder, específicamente en lo que hace al campo de la convivencia y al campo de la toma de decisiones, de la distribución de poderes y de recursos dentro del Estado. Así, y como me lo explicaron en la universidad en algún momento, el objeto de estudio de las ciencias políticas directamente es el poder. Si queremos ser bien sencillos y bien claros, la ciencia política explica el poder. ¿Bien? Explica las formas, los medios en los que con el poder se influye o se condiciona la decisión de un grupo de personas, de una sociedad, de un Estado. Es la forma en la que se consigue alcanzar el poder y es la forma en la que se consigue mantener el poder cuando ya se lo ha alcanzado. Bien, entonces ambas definiciones son correctas. El estudio de las ciencias políticas es la política, así como le hemos explicado con anterioridad, o es también el poder, ¿bien? El poder en sí mismo. Es importante aquí entender que la ciencia política no se encarga de gobernar, no se encarga del arte de gobernar, ¿bien? Se encarga de estudiar la política, ¿bien? Cuando hablamos de cómo gobernar, de cómo hacerlo correctamente, si se quiere, eso ya es hablar de administración pública, ¿bien? Que en otros países existe como una carrera independiente, ¿no? Y aquí en nuestro país también de a poco está surgiendo, ¿bien? El arte de gobernar, la técnica para gobernar, el método que se aplica para ello, básicamente tiene que ver con la administración pública, ¿bien? Que, insisto, es una carrera que en muchos lugares se estudia. Mientras que las ciencias políticas se estudia la política en general, ¿bien? No se detiene generalmente a juzgar si se está administrando correctamente o no
los recursos de un Estado. Lo puede hacer, ¿no? Tiene la capacidad para hacerlo. Pero las ciencias políticas es muchísimo más amplio que esto, ¿bien? Se encarga del estudio del poder, se encarga del estudio de la política, de lo que es, de lo que significa, de cómo se aplica, ¿bien? Bien, de esta manera hemos explicado qué son las ciencias políticas, que obviamente se nutren de muchísimas otras ciencias y disciplinas como el derecho, la filosofía, la economía, bueno, la administración pública, como acabamos de decir. Entendimos que son las ciencias políticas, hemos entendido qué es la política, hemos entendido su fuerte relación con el poder y hemos visto cuál es el objeto de estudio de la política, que es la actividad política en sí misma, ¿no? La política o incluso las actividades del poder o el poder en sí mismo. Bien, de esta manera finalizamos este video.